Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76nx, @macrol30nx, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @alfabeto del mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de El Kurdistán de Carol Pronhuber. El Kurdistán es una región en Asia Menor repartida entre 4 estados: Turquía, Irak, Irán y Siria, históricamente reclamada por el pueblo kurdo, etnia que lo habita desde el siglo X a.C. Siglos después de ser conquistado por Ciro el Grande, Alejandro Magno y luego el Islam, se mantuvo unido, pero con la llegada del Imperio Otomano es fragmentado en 2 partes, una turca y otra persa. Después de la Primera Guerra Mundial, se estableció la creación de un Estado kurdo, pero esto fue descartado y su territorio repartido entre varios estados. Durante todo el siglo XX, los kurdos continuaron luchando por su autonomía, siendo reprimidos en especial durante las décadas de los 70 y 80. Carol Pronhuber, escritora y periodista venezolana, tuvo cercanías con líderes kurdos exiliados en Francia en la década de los 80. Sus trabajos han sido ampliamente reconocidos en el extranjero y, aunque ha sido publicado en Venezuela, no se le ha dado la misma atención que fuera de nuestro país. Sobre su libro Pasión y Muerte del Ramán el Kurdo y con su autora hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, yo creo que este es un programa del que vamos a aprender muchísimo. El trabajo, la trayectoria y la seriedad y la rigurosidad del trabajo de una persona como Carol Pronhuber en relación al tema del Kurdistán, yo creo que es equiparable a al de pocos, ¿no? Por lo menos en nuestras latitudes. Vamos a aprender porque además todo lo que tiene que ver con Oriente Medio es difuso yo creo que para Occidente todo, y bueno, para los que todavía insistimos en ser parte de Occidente a pesar de la letra pequeña, nuestra formación es occidental, más allá de los otros tropiezos. Y bueno, esa es una mirada del mundo que a veces no es tan abierta en relación a espacios como Oriente Medio. O no se le da prioridad, o hay problemas, yo diría que de comprensión. En todo caso, la posibilidad de tener una mirada sobre la lucha del pueblo kurdo, de un pueblo que es nación pero no tiene un estado propio, no sabemos ni siquiera, ya hablaremos, quieren, no quieren tenerlo, qué es lo que realmente no está detrás de sus luchas. Un líder que, como pasa tanto en la historia, es incómodo para el poder, es como a la vez una historia lejana y cercana de lo que son las luchas de los pueblos por sus reivindicaciones. Entonces creo que bueno que el hecho de que una editorial francesa de prestigio se haya interesado y haya publicado este libro nuevamente,
que ya fue publicado en español por una editorial venezolana, pero hace mucho tiempo y como que no se le prestó, creo yo, bueno, yo soy una de las que creo que ni supe de su publicación. Pero que bueno, que el mundo cambia, el mundo gira y que los intereses también se van perfilando. Puede ser que hoy en día esta invitación a leer y a conocer más sobre el Kurdistán eh, nos ayude fundamentalmente a tener una visión más amplia, una visión también más humana y me atrevería a decir más solidaria con los pueblos que están de una u otra forma buscando su lugar y el lugar de su cultura en el mundo. Fíjate, cuando yo trabajé en Editorial Alfa, ya este libro había sido publicado y cuando lo leí me di cuenta que es más que un trabajo biográfico, es el acercamiento a una cultura de la que sabemos muy poco, ¿no? Yo creo que dentro de las características principales que tiene es que nos muestra el lugar que una comunidad y incluso una nación puede llegar a tener. Son múltiples las comunidades, las naciones que conviven dentro de estados. En China ocurre algo como esto. En un país como la India también ocurre. Podemos pensar en lo que significaron las comunidades alemanas en Europa Central y en Europa del Este, hasta los Urales, donde había comunidades particulares de descendientes de alemanes y gente que hablaba alemán, aunque no fueran un estado en ningún sentido. Podemos pensar en un país como Bélgica y por supuesto que podemos pensar, y esto es importantísimo decirlo, en un país como España, ¿verdad? Que son varias naciones y pueblos que integran un reino, que es el Reino de España. También lo podemos ver en sus primeros años en un país como los Estados Unidos o como Argentina o como Brasil. Ahora, hay pueblos que no han tenido la suerte en el reacomodo geopolítico del mundo de poder tener como nación un Estado con una serie de derechos, con un derecho a su propia lengua. Ocurrió algo semejante durante el franquismo, en que, bueno, tú eras catalán, pero el catalán no podía ser lengua oficial, no se podía utilizar, o el gallego o el vasco, por ejemplo. Y algo semejante es lo que vive el pueblo turco, que además está repartido como entre el pueblo kurdo, perdón, que además está repartido entre cuatro estados. Me recuerda un poco lo que fue el destino de las naciones indígenas en América, en los Estados Unidos, en países como Brasil, o lo que puede significar la lucha de estas naciones en los propios estados latinoamericanos. Podemos pensar en el lugar de las comunidades indígenas venezolanas en nuestra nación, ¿no? Que siempre han tenido una autonomía dentro de un Estado. Entonces, ¿cómo Carol Pruhnhuber indaga en todo este proceso? Yo creo que es importantísimo y creo que también es importantísimo y fundamental resaltar el inmenso interés que no solamente la comunidad kurda alrededor del mundo ha tenido alrededor de este libro, luego de muchos años de trabajo, de investigación como periodista y como escritora, sino también en países como Francia, como los Estados Unidos. Sé que pronto va a estar en Canadá, en Vancouver, también presentando la edición en inglés. No es común encontrar a una escritora venezolana, ¿verdad?, con un movimiento editorial de un libro como este. Generalmente lo vemos en otros autores que trabajan ficción, que trabajan otras cosas. Entonces, yo creo que por eso vale la pena conversar con Carol
sobre la importancia que un libro como este tiene para nuestra literatura y para nuestra literatura insertada en una perspectiva global. ¿Con quién conversamos? Con Carol Prunhuber. Carol Prunhuber, Caracas, 1956, es una escritora y periodista venezolana. Hija de la actriz venezolana María Luisa Sandoval y de padre estadounidense, Carol estudió letras en Caracas y posteriormente cursó un doctorado en estudios hispanoamericanos en la Universidad de París. Desarrolló su trabajo periodístico en asuntos internacionales. Se concentró específicamente en la situación del pueblo kurdo y en los derechos humanos. Comenzó a escribir para periódicos en español y después trabajó como agregada de prensa con destacados diplomáticos y políticos en Madrid. Fue corresponsal en el extranjero para el periódico venezolano El Nacional en Madrid en los años 80. Conoció al líder iraní kurdo Abdul Rahman Ghazemlou en París en 1983. Mediante la agencia de noticias francesa Gamma TV, Carol viajó en 1985 al Kurdistán iraní para filmar sobre la lucha de los kurdos en Irán. Después de 3 años de extensa investigación y entrevistas, Carol terminó de escribir Pasión y muerte de Rahman el kurdo en 1991. El libro fue traducido al turco y al kurdo en 2009. Ha escrito varios libros, incluyendo Agua, Silencio, Memoria y Felisberto Hernández, Caracas, 1986, y Pasión y muerte de Rahman el kurdo, 1991. Es coautora de Femmes, Le Grand Mythe Féminin à travers le monde, en París, 1987, y Women Around the World and Through the Ages, Estados Unidos, 1990. En 2019, Carol publicó su libro Sangre y asfalto sobre las protestas en Venezuela de 2017, que fue presentado en Madrid, en París y en la Feria del Libro de Miami. Recientemente se publicó en Francia la traducción al francés de Pasión y muerte de Rahman el kurdo, con gran recepción por parte de la prensa cultural parisina. Poco antes se publicó una edición en inglés. Bienvenida, Carol, bienvenida a Alfabeto del Mundo, qué gusto que estés aquí. Un gusto enorme. Bueno, muchas gracias a ustedes dos por invitarme y por estar presente hoy con ustedes aquí. No, una maravilla, una maravilla. Carol, yo quisiera comenzar con una pregunta bastante, digamos, básica, pero permite que la audiencia se coloque en contexto, ¿no? Y es, ¿qué hace singular para ti al pueblo kurdo? O sea, ¿qué te mueve a emprender su estudio, en especial desde una perspectiva política? Bueno, yo creo que todo eso empieza por las relaciones personales que yo he tenido con los kurdos. Yo tuve la gran suerte de conocer a dos grandes líderes y, bueno, digamos, personas importantes dentro del Kurdistán. El primero fue Yilmaz Güney, que fue un director de cine que ganó la Palma de Oro de Cannes en 1982, que fue un artista muy conocido en Turquía y muy respetado. Y yo me hice muy amiga de él y de su familia. Y él fue el que me introdujo a la problemática kurda. Y a mí lo primero que me impactó cuando conocí esa problemática era que estábamos hablando de un pueblo muy, muy grande, el mayor del mundo. En ese entonces quizás serían 30, 35 millones, hoy día están entre 35 y 45. Y en ese momento nadie hablaba de los kurdos en los medios, no interesaba. Entonces eso fue algo que a mí me atrajo, quizás ese lado mío por las causas perdidas, pues dedicarme a ellos. Y después de haber conocido al líder kurdo iraní Abdul Rahman Ghazemlou y haber estado en el Kurdistán, hay algo en ellos, son gente muy hospitalaria, son gente muy cálida y se sienten muy agradecidos porque alguien se ocupe de ellos. Entonces creo que esa parte, pues yo creo que todos los que nos dedicamos a los kurdos tenemos ese lazo con esa gente porque tienen algo muy especial que es, digamos, la solidaridad que sienten cuando uno pues, se ocupa de ellos. Y la gratitud, hay una enorme gratitud. Y hay un drama que además pervive en su sociedad hace mucho tiempo. Entonces, bueno, eso es algo yo creo que fue lo que me atrajo, fue la parte humana, el calor humano de esa gente. Ok. Bueno, reconozco mi amplio desconocimiento más bien, ¿no? de esta causa. Gracias más bien por tú hacer, ¿no?, este esfuerzo para que podamos también, quienes estamos probablemente muy alejados, ¿no?, de esta situación,
también entender o intentar entender un drama además de tan larga data y tan complejo, ¿no? Ahora bien, tu libro, que acaba además de ser publicado en francés, ya había sido publicado en español y en inglés, en turco, en kurdo, ahora está en francés y es evidentemente una obra dedicada a este personaje, Rahman Ghassemlou, que fue tan importante en la lucha kurda. ¿Cómo vemos la visión de Ghassemlou en la lucha kurda actual? ¿Cómo es su impronta, podríamos decir, ¿no? Han pasado muchos años, el mundo está bastante convulso. ¿Qué se puede reconocer de ese legado? Bueno, hay dos cosas. Uno es su legado, Ujú, y quisiera mencionar algo previamente. por favor. Es que cuando él muere, eso afectó a la nación kurda, sobre todo Irán, y a los kurdos en general, Mm, porque era un hombre muy reconocido como líder, era un líder indiscutido a nivel de los kurdos. mm, Pero con los años, yo lo que he descubierto, a mí me han dicho, no solamente los kurdos, sino persas, ujú, gente que se sentían, pues, incluso que en un momento dado estuvieron en oposición con él porque colaboraron con el régimen de Khomeini y después al ver lo que eso se convirtió, mm, pues se separaron. Me han dicho, esa ha sido la pérdida más grande para el pueblo de Irán. mm, Entonces eso me ha dado a mí una perspectiva incluso más importante, que no solamente era un líder kurdo, sino ujú, como él encarnaba, primero todo por su trayectoria política. Es un hombre que viene del estalinismo más ortodoxo. Fue un estalinista en su juventud, cuando estaba en Praga estudiando, pero cuando entran los tanques soviéticos a Praga, él se da cuenta que la historia de la Unión Soviética pues era una gran mentira y mm, que lo que él estaba escuchando como rumores eran verdad. Entonces mm, ahí viene su proceso, se aleja del comunismo y de los soviéticos y empieza un proceso hacia lo que podemos llamar, él lo llamaba la democracia social, en ah, lo cual los valores más importantes eran la democracia y el humanismo. mm, O sea, esos eran sus grandes valores. mm, Y eso lo demostró no solamente en teoría, sino en la práctica. El hecho de que el partido de Gazemlu, en los años en que él llevó su lucha, que fueron años pues, de muchos atentados en el mundo, la OLP estaba cometiendo atentados, mm, los grupos alemanes también, no me acuerdo el nombre, en fin, había atentados continuos en el mundo. Ese partido jamás cometió un acto terrorista contra civiles. La mm, guerra la llevaban contra el ejército. ok, Nunca pusieron bombas en las ciudades, nunca secuestraron aviones, nunca pusieron en peligro la vida de los civiles. Entonces, eso muestra que no eran solamente palabras vacías, sino que realmente había un pensamiento muy importante por detrás, que era desarrollar una sociedad democrática, porque él que consideraba que no podía haber desarrollo, no podía haber evolución de la sociedad si no había una democracia, de acuerdo. porque ahí puede haber una derivación. Están los seres humanos se aferran al poder y entonces ahí empieza el deterioro. Entonces fue un hombre que tenía esa visión, que además educó a su pueblo en el concepto de la democracia. Cuando yo estaba en la montaña, ya la gente decía democracia, democracia, viva el Kurdistán. Ujú, Pero era la democracia como en todo. Ahora, que digamos los subalternos o los que han seguido hayan podido, digamos, desarrollar eso de otra manera, no se puede saber porque están en guerra en el mm, Kurdistán iraní desde entonces. Ok. Eh, la situación en el Kurdistán Irak es otra situación, pero eso no eran liderados por Gazemlu. Eh, entonces yo ok, creo que ese es el legado de él, mm, haber dado ese concepto del valor de la democracia y de la tolerancia. mm, Eso es algo que, aun cuando se acusa a los kurdos de, pues en su época, a comienzos de siglo, que eran un poco especie de, arrasaban pueblos, robaban, etcétera, y que participaron junto a los que llamaban los jóvenes turcos en el genocidio de los armenios. Eso mm, fueron unas tribus aisladas, ok, porque en general los pueblos kurdos apoyaron
digamos que ayudaron a los armenios, a muchos de los armenios los escondieron, ayudaron. Incluso hay un venezolano armenio que me dijo, mi familia, yo estoy aquí porque mi familia la salvó un pueblo, una familia kurda. Entonces, detrás de ellos hay un concepto de solidaridad que se ha ido manteniendo a través de los siglos y de los años, que ha ido avanzando digamos, con el avance de un pensamiento ya más moderno, alejado de la época pues, nómada de los comienzo del siglo y finales del siglo XIX. Muy bien. Entonces podríamos ver, o sea, que la impronta es enorme, bueno, es comprensible, además hay un legado de humanismo, una noción fundamental, ¿no? de humanismo y de principios democráticos en su legado, pero que al estar ahorita en guerra, bueno, ahorita no, llevar tanto tiempo, ¿no? En este conflicto, en esta guerra en el Kurdistán iraní, es difícil que las guerras nos permitan ver Exacto. el humanismo, sobre todo, ¿no? Sí. Contradictoriamente, bueno, pero es así. Carol, Sí, además, perdona que te interrumpa, No. es que se les acusa mucho a ellos, hay una manipulación mediática, ¿no? En Turquía se ha hecho mucho eso, aun cuando el partido PKK de los kurdos de Turquía han cometido actos de terrorismo y han sido un poco violentos, pero ha habido una transformación, pero siempre cometen errores. Pero hay mucha manipulación con respecto a cuando se hablan de los países en los cuales está el Kurdistán, ¿no? Que son principalmente Turquía, Irán, Irak y Siria, pues siempre se le acusa de cosas que cometen los mismos gobiernos. Claro. Si vemos lo que ha pasado en Irán, las protestas de hace un par de años, en el cual después que mataron a la chica kurda por no llevar el velo, por no llevar el chador, ella era kurda, y ahí hubo el levantamiento que comienza en Kurdistán. Y eso no se sabe mucho en Occidente. Realmente el levantamiento fue ahí empezó. Y no empezó solamente porque la muchacha la mataron porque no llevaba el chador, sino nuevamente con la reivindicación de sus derechos. Y entonces eso se convirtió después en una chispa que encendió a las urbes en Irán, y eso se convirtió en un movimiento de las mujeres. Pero se olvidan que realmente detrás estaban, en el Kurdistán, en la región del Kurdistán, estaban las demandas de sus derechos culturales, de sus derechos como minoría dentro de un Estado. Aquí, Carol, tú estás señalando dos cosas que a mí en particular me interesan mucho, ¿no? La primera es cuando se habla de cultura. Y generalmente solemos ver hacia los países de Asia Menor o incluso del Medio Oriente siempre como un polvorín, pero más que un polvorín, desde una perspectiva muy, muy restringida y cerrada e incluso despreciativa, viendo incluso a muchos de los pueblos que están ahí como gente atrasada, y siempre desde una mirada incluso peyorativa, ¿no? Y además hay otra cosa. Tú acabas de hablar de un concepto que, los venezolanos manejamos cada vez más gracias a la migración, que es el de minoría. Entonces, a mí me gustaría que cuando volvamos en la segunda parte del programa, reflexionáramos un poco, tú me comentaras un poco sobre cuál es tu visión de los países, digamos, del Asia Menor y Medio Oriente, que además son varias naciones más allá de los estados, que es otro concepto que yo creo que es importante poner sobre el tapete, porque no lo solemos tener en cuenta, ¿no? Especialmente en América Latina y el concepto latinoamericano de Estado-Nación. Y segundo, bueno, el lugar de las minorías, en especial en un mundo globalizado. ¿Ok? Cuando volvamos, me gustaría que habláramos un poquito de eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de El Kurdistán de Carol Prunhuber? ¿Con quién conversamos? Con Carol Prunhuber. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestra invitada. Volvemos con Carol Prunhuber, periodista, escritora venezolana. Carol, estábamos conversando
en la primera parte, yo dejé como 18 preguntas en el aire, Sí. ¿verdad? Porque me parece que es un tema riquísimo que da para hablar de muchas cosas que a nosotros los venezolanos también nos toca, ¿no? La idea unificadora de una nación, incluso alrededor de un tipo étnico, de una lengua, de una cantidad de cosas, y luego el concepto de minoría. Em, ¿Cómo ves tú esto, en especial en Asia Menor, en el Medio Oriente, y qué reflexiones traerías quizás un poquito para este lado del charco? Bueno, fíjate, lo que yo aprendí estando con los kurdos es que ellos se consideran una nación Mm, porque hay varias cosas que los identifican. Primero de todo es una etnia. Entonces, dentro de lo que es esa zona del Medio Oriente, de Asia Menor, ellos se distinguen étnicamente. Ellos pertenecen a la rama indoeuropea, es decir, que están mucho más cercanos a los iraníes. Los ujú, turcos vienen de otra rama. ujú, Los árabes, pues son semitas. Entonces ellos no tienen nada que ver ni con los turcos ni con los árabes, que Ujú, son los países donde ellos están. Están en Irán, donde forman parte, digo, pues de la rama indoeuropea. Entonces está la etnia. Pero más que la etnia es una cultura. Ellos vienen de una cultura nómada que se fue después desplazándose a seminómada y eran tribus. Y ese concepto tribal es algo que ellos tienen que terminar de desarrollar para convertirse digamos, en una nación moderna. Eh, entonces yo creo que el concepto de minoría hay que verlo desde la perspectiva de qué es lo que los define, ¿no? ok, En el caso nuestro, pues tenemos un Estado. Los kurdos no tienen estados, o sea que esa es la exacto. diferencia también. O sea, ellos están en tierras, en sus tierras, además, desde hace siglos, en las cuales ellos han vivido, y esas tierras han sido invadidas por diferentes invasiones a través de la historia, los mongoles, los turcos, los árabes, los persas, en fin, y han ido ocupando pues esos territorios donde ellos están. Incluso los romanos, los griegos, con Alejandro Magno. mm, Entonces, están en su tierra, pero no tienen derechos. Entonces, ¿dónde viene el concepto de minorías? Las minorías solamente pueden desarrollarse y pueden ser exitosas en estados donde hay democracia y mm, donde se les reconoce sus derechos. ujú, Amiga uno decía a menudo, nosotros quisiéramos tener lo que tienen los catalanes en España, lo que Mm, plantea una pregunta muy interesante para aquellos que hemos vivido en España y que hemos conducido la situación de las diferentes autonomías en España. ujú, Entonces ahí se reconoce la lengua, se ujú, reconoce el derecho a tener un gobierno descentralizado donde ellos pueden tener, pues, dirigir sus administraciones, que es un poco lo que se hizo en Venezuela con la descentralización. O sea, que las sí, regiones pudieran ellas mismas regir. Eso también es un aspecto, digamos, de si le ves un substrato de lo que es una minoría, o sea, que los grupos diferentes puedan regir sus asuntos locales, porque ellos son quienes lo conocen mejor. En el ok. caso, pues, de lo que es la cultura, yo creo que es importante tener ese concepto de que somos una unidad, somos un grupo diferente, pero a la vez estamos dentro de otro país en el cual tenemos que integrarnos. mm, Entonces, Mm, esa integración es muy importante. Entonces, cuando tus derechos son aceptados, son respetados, la integración se puede dar. Entonces, a lo que es en relación a lo que es el Medio Oriente o en la zona de la que estamos hablando, Turquía, Irán, Irak y Siria, para los kurdos, ahí no se respeta, no se acepta que ellos existan como una entidad diferente, sobre todo porque pone en cuestionamiento regímenes dictatoriales, claro, autoritarios, según el país en que estamos hablando, pero la mayoría son dictatoriales, donde realmente es siempre un Estado, una lengua. mm, Y hay que homogeneizar a la sociedad. mm, mm. Entonces ahí es donde la cultura forma una parte importante, porque la cultura es diferencia. Las culturas son diferentes. Exacto, exactamente. Entonces la riqueza está en las diferencias y en convivir con esas diferencias. así Entonces, en los es. estados democráticos se puede hacer. Entonces, si no hay democracia en un estado, las diferencias no pueden existir, porque ponen en cuestionamiento el poder central que todo lo controla. No sé si Exacto. por ahí es Sí.
por ahí querías que conversáramos. Muy bien. Qué bien. Bueno, fíjate, Carlos, yo estoy aprendiendo un montón, creo. Espero. Por lo menos al escucharte hablar de temas que a veces parecieran estar lejanos y que dado además, los tiempos que vivimos actualmente, donde el Medio Oriente está, ¿no? Y nuevamente por conflictos, que no son los que nos convocan hoy, pero nuevamente por conflictos están, digamos, en boca de todos. Uno no puede más que detenerse y darse cuenta de lo poco que sabe realmente, sobre todo de la diversidad cultural de estas regiones. Han pasado muchos años desde la publicación original del libro, que fue en el año 91. ¿Por qué la revisión ahora? ¿Qué motivó a la editorial Perrán a publicar en este momento? ¿Qué crees tú que convocó a que este libro tenga digamos, este nuevo renacer para los lectores? Déjame hacerte una pequeña acotación. La primera versión del libro fue en español, que lo publicó Ah, la editorial Alfa. Eso fue en sí, 2008. sí. Ah, ok. Ajá. Y entonces yo hice una traducción al inglés que salió en el 2009, que yo la autopubliqué porque en ese momento a nadie le interesaba los kurdos y básicamente es lo que me decían durante muchos años. Mm, Y entonces ese libro, por esa autopublicación que hice yo, ajá. ese libro le llegó a muchos kurdos. Y Mm, gracias a eso, con los cuales yo no estaba conectado en ese momento, porque ok. yo pasé de la era del teléfono y del fax a Internet, ¿no? Y a la era digital en ese periodo. Entonces ya entro en la era digital, por lo cual me permite comunicarme con la diáspora kurda. Y al leer el libro empiezo a recibir mucha información y muchos comentarios de cosas que había que reescribir, aspectos que había que desarrollar. Y entonces ese fue el libro que salió en el 9. 2019. 19, 2019. Ok. 2019. Ese fue el libro que salió en el 2019, que fue un trabajo de 7 años de revisión de la primera versión al inglés. Ok. 7 años donde se aumentaron capítulos sobre la investigación, sobre la división del partido, sobre lo que significaba la identidad dentro de Irán, dentro de un país que se decía, o sea, el Irán de Persia, del Shah, era un estado, una lengua, como decía al comienzo, y lo que eso significaba para los kurdos. Y es un momento además en que yo conozco no solamente los kurdos guerrilleros, los peshmerga, sino empiezo a conocer una joven sociedad que se ha educado en universidades europeas, americanas y canadienses, Mm, y que son personas que ya tienen otro pensamiento claro. y que están acercándose a su líder ya no desde la perspectiva de los padres, del mártir, del héroe, sino del hombre de carne y hueso que yo presento en el libro. Muy bien. Entonces, ¿por qué la publicación de Perrin? Para mí fue sorprendente porque ya yo cuando publiqué el libro en el 2019 dije, bueno, ya se acabó, ya el tema de los kurdos llevo 30 años y ya es suficiente y tengo que dedicarme a otras cosas. Pero resulta que yo creo que el hecho, pero todo, que se haya traducido, el Instituto Kurdo consiguió una traductora y les llevó el libro traducido, Mm, porque las traducciones cuestan muy caras. sí. Entonces, al presentarle el libro traducido, la editorial Perrin, que es una editorial que se especializa en historia y en biografía, es una editorial muy, muy respetada, con una tradición bueno, desde hace varios siglos, eh, pues yo creo que vieron en este libro que ese era un tema de actualidad Mm, porque está la situación de esos países que están jugando un papel muy importante en la desestabilización del mundo occidental también. así es. Exacto. Ujú. Entonces yo creo que ahí entra, y si hablamos de lo que está sucediendo en Irán en este momento, pues es perfecto. O sea, lo que está sucediendo en Irán nuevamente ha puesto en el tapete lo que venimos diciendo hace mucho tiempo las personas que conocemos la realidad de Irán. Carol, yo quería eh, mencionarle también a la audiencia y recalcarle que no es común encontrar un autor venezolano vivo que tenga un libro, no solamente que ha tenido revisión, ha podido desarrollarse y ampliarse en el tiempo, sino porque también ha sido traducido a 2 lenguas y el libro completo. No estamos hablando de una selección de textos de un autor, sino un libro completo, pues al inglés, al francés. Y ha llamado
no ha llamado lo suficiente la atención, cosa que editorialmente sí debería de llamar la atención. Entonces, ¿qué expectativas tienes de aquí a un futuro con un libro como este? Tú acabas de decir, bueno, yo 30 años tengo 30 años trabajando este tema, ya yo ando en otras cosas, estoy escribiendo otras cosas, y fíjate, a razón de la situación, digamos, geopolítica del mundo, vuelve nuevamente a aparecer en el tapete un tema como este. Esa es una de las razones por las que los libros perduran en el tiempo. ¿Ok? Em, ¿Cuál es el futuro que tú le ves a un libro como este en lo que Bueno, mira, puede quedar del tiempo? ¿Se traducirá al alemán? ¿Se traducirá al italiano? ¿Cómo lo ves? mira, este es un libro que no tiene tiempo. Primero todo para los kurdos, simplemente hablemos ya para los kurdos, sobre todo los kurdos de Irán. Este libro es la historia de su jefe y la historia de su pueblo visto a través de su jefe. O sea, yo aquí modesta parte, para los kurdos, pues yo soy la biógrafa de su líder y del líder más importante que ha existido, digamos, en el Kurdistán iraní y uno de los líderes más importantes del Kurdistán en general. Entonces, ese libro ya tiene su lugar en esa parte del mundo. Incluso es una anécdota que es un poco falta modestia, pero estaba yo en el Kurdistán iraquí en un congreso y alguien le preguntó a lo que sería el ministro de Asuntos Exteriores de la región autónoma, ¿tú sabes quién es Karol Pumhuber? Y el tipo dijo, en el Kurdistán todos saben quién es Karol Pumhuber. A mí eso me impactó. Estamos hablando del 2013, me dijeron Mm, eso. Entonces, ese libro ya tiene su lugar en la historia. Ahora, a nivel internacional, es un libro que la lectura que se está dando ahora, gracias a la editorial francesa, que ha hecho una promoción bastante importante. Ellos entregaron 120 libros a la prensa y imagínate. irán saliendo poco a poco pues algunos artículos y quizás no, pero hay gente que está en contacto con el libro. La crítica ha sido excelente porque se considera que es un libro muy serio, es un libro con unas fuentes muy importantes y es un libro que va a servir para el futuro, porque yo tomé mucho cuidado en que las notas a pie de página fueran parte digamos, de la riqueza de material que no podían entrar en el texto porque lo ralentizaban. Entonces, las notas a pie de página son para una persona que va a investigar el tema, ahí hay material para hacer una investigación y quizás alcanzar cosas que yo no pude descubrir. Por ejemplo, la investigación del crimen, eso ha quedado completamente borrado porque los austríacos no han querido soltar las investigaciones de ese crimen. Entonces no Claro, saben realmente cuáles son los resultados. En algún momento eso va a tener que salir a la luz pública. muy Entonces bien. yo creo que él tiene su lugar. Y a nivel del mundo, si alguien quiere saber lo que es la historia de los kurdos, ahí lo va a encontrar y de una manera además está narrada, lo que dice la gente, está narrada como una novela. Eso, Ok, eso es. exactamente. Maravilloso, Carol. Oye, qué maravilla hablar contigo. Nos encantaría pasar mucho Uf, más tiempo indagando en todos estos temas, pero yo quisiera cerrar, pues, no solo despidiéndonos de ti, sino diciendo algo que para mí es muy importante, y es que estamos en un mundo global en donde los venezolanos estamos vinculados con contextos culturales que trascienden aquellos en los que siempre hemos estado involucrados. Eso forma parte de la realidad del mundo de hoy y por eso yo creo que la lectura de tu libro es fundamental y es importante. Muchísimas gracias por acompañarnos. muchas, Gracias a ustedes. muchas gracias, Carol. Gracias, Un Angélica. placer haberte tenido aquí y bueno, Alfabeto del Mundo es tu casa. Nos volveremos Muchas a gracias. encontrar. Eso espero. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Etiqueta nuestras lecturas. Bueno, fíjate, a mí un libro que me pareció maravilloso cuando le dieron el Nobel es Estambul, de Orhan Pamuk, Maravilla. que junto con sus novelas yo creo que nos permite entrar en la imaginación, no solo de un hombre, sino de un pueblo fronterizo, diverso, como puede ser el caso concreto del pueblo turco, ¿no? Pero recientemente también eh, he podido leer un autor como Adonis, que es un poeta
de origen palestino, extraordinario, realmente extraordinario, exiliado en Francia desde hace unos 40 años. Y bueno, si hay un poeta vivo en estos momentos que yo considero que, mira, tiene todo para ganarse todos los premios, es definitivamente un poeta como Adonis, que, también es importante decirlo, me parece que tiene su correspondencia en términos de altura, como un autor extraordinario, con un poeta como Edmond Javés, ¿no? Estamos hablando de una zona, una región tan rica, tan diversa y de la que se encuentran manifestaciones literarias extraordinarias desde hace mucho tiempo. Y que además no solamente está supeditado a tener una nacionalidad o de ser vinculado con un Estado hoy en día. La cantidad de autores, por ejemplo, de origen palestino que están siendo leídos hoy en día es inmensa. Sirios, ¿verdad? Por supuesto, como Adonis, también vinculados con Palestina. Y por supuesto, la enorme cantidad de autores judíos contemporáneos, turcos, iraníes, etc. Yo creo que estamos hablando de una región que desconocemos mucho y que tiene unos representantes en su narrativa, en su teatro, en su poesía, extraordinaria. Tú estás hablando de esto y yo recuerdo inmediatamente a Amos Oz, la importancia de volver a la obra de Amos Oz o de encontrarla a pesar del tiempo. Y bueno, imagínate, Ricardo, Estambul, yo nunca quise ver tanto el Bósforo como leyendo ese libro, ¿no? Es realmente, además de la memoria de infancia, que es algo que a mí me conmueve mucho generalmente, ¿no? Además, un librazo. Realmente Estambul es un gran, gran libro. Yo voy a recomendar que además acaba de ganar el premio Princesa de Asturias, sí. Persépolis, de Marjane Satrapi. Persépolis es una novela gráfica en 4 entregas, aunque ya las editoriales hace tiempo que publican los 4 libros en un tomo. Lo publicó para América Latina Editorial Norma, lo publica Reservoir Books, es la que tiene los derechos fundamentalmente. El caso es que ese no es un libro nuevo, tampoco, pero qué vigencia tiene cada vez que uno vuelve a las páginas de Persépolis, a la historia de la vida de Marjane Satrapi en su país, Irán, en su primer exilio europeo, en su regreso a Irán después de la revolución y finalmente su exilio definitivo, que es el que hoy en día se sostiene. Ella no puede volver a Irán, no ha podido hacerlo en décadas. Y sin embargo, además de francesa, cuán iraní, cuán persa, Marjane Satrapi. Este es un libro recomendado, yo diría que desde una temprana adolescencia en adelante. Es un libro que además como novela gráfica está muy, muy bien construido. Los planos visuales y narrativos, además de contarnos la historia de un país a través de los ojos de una familia que como muchas en el mundo han apostado a la libertad y han sido traicionados. Entonces, nada, busquen Persépolis de Marjane Satrapi. Hay una versión cinematográfica también, que efectivamente es una adaptación muy respetable. Yo les diría, hagan las dos cosas, lean la novela, busquen la película y también busquen los otros trabajos de Marjane Satrapi, que es una cineasta muy interesante. En el próximo encuentro. Divino Temor, Iglesia, Miedo y Guerra en Venezuela, 1810-1814. Nos acompañará Carlos Alfredo Marín. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo,
Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural, el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76 en X, @macrol30 en X, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa, @alfabeto del mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.